Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Termina la campañita de los 750 millones y en teoría con la información que tenemos dentro del juego que nos dio Konami en esta nueva temporada, pues llegaría una nueva campaña que posiblemente sea la del séptimo aniversario. Te aclaro, te informo, te notifico que no está confirmado 100%. Estamos dando por hecho ya que esta campaña llega a su fin, llegaría la del séptimo aniversario, pero solamente es una predicción o un mito, como le quieras llamar. Pero para ello también nos vamos a basar qué es lo que nos trajo en el séptimo aniversario. En el sexto aniversario, para darnos una idea qué es lo que podría llegar. En cuestión de eventos también, Player of the Week, ve a ver el video anterior, allá te puse algunas predicciones también de la Champion, en este te voy a mostrar otras poquitas. La posible llegada de los épicos repetidos, quiénes podrían ser, te voy a dar más o menos una idea de cómo va el asunto. También podrían llegar nuevos directores técnicos, ya he hablado anteriormente sobre ello, no hay nada en la base de datos, pero igual también te voy a mostrar lo que ya te he mostrado en otros videos porque sé que me van a estar preguntando. Y ya sabemos que al iniciar sesión en el juego, después del mantenimiento, vamos a tener el bono de inicio de sesión normal, aquel que te da 50 moneditas y GP. Y en teoría podríamos tener uno nuevo, ya sea que nos den moneditas, que nos den GP, que nos den fichas de habilidad, fichas de posición o una combinación de todas. Si nos guiamos en los detalles que nos dio Konami en esta temporada, si tú te fijas en la parte de abajo, dice también celebrará una importante campaña más adelante durante esta temporada en conmemoración del séptimo aniversario. Por eso es que estamos dando casi por hecho de que este día jueves existe una gran posibilidad de que llegue. Es que la campaña ya llega a su fin. Yo te recomiendo que si no has completado todos tus objetivos donde te dan son un montón de recompensas, GP, experiencia, fichas de habilidad, no de posición, moneditas, jugadores gratis, o sea, tienes hasta antes del mantenimiento para terminarlo, porque en teoría tiene que llegar nuevos objetivos con esta nueva campaña, la cual, si nos basamos un poquito en la sexta temporada, hubo gente por ahí en los directos que me preguntaron: Axel, ¿van a venir jugadores nuevos regalados? En el caso de, por ejemplo, Brunito Fernández Showtime, existe la posibilidad de que nos puedan regalar otro jugador. No sé si va a ser épico, no sé si va a haber Showtime, pero digamos que Konami normalmente lo hace. Ha regalado a Messi, en esta última vez nos regaló por los 750 millones a Lewandowski, anteriormente nos regaló un Showtime de Neymar. Entonces también existe una posibilidad de que haya algún jugador. Por ahí simplemente saltó el comentario de aquel Maradona, jugador de huecos del Napoli, que está pues arrumbado en la base de datos, ¿no? Igual la veo muy difícil, pero también ahí está. Ahora, esta campañita, ¿qué nos podría traer? Pues como te mencioné, bonos de inicio de sesión repartidos en varias semanas. No creo que vaya a durar una semana, yo creo que va a durar 2 o 3 semanitas fácilmente. Campañas de objetivos donde vas a poder conseguir GP, puntos de experiencia, moneditas, fichas de habilidad, fichas de posición, etcétera. Y también, por supuesto, los eventos, ¿no? Que ahorita pasamos a ver los que se van y la posible llegada de algunos nuevos, donde vas a obtener aperturas gratis, fichas de posición, fichas de habilidad, moneditas, experiencia y GP también, como siempre, ¿ok? Y por acá nos regalaron también 2 aperturas en los épicos en la caja en turno. Ya sabes que actualmente nos regalaron 2 aperturas en la caja del Arsenal, por lo tanto la próxima semana tal vez podrían regalarnos también. No está confirmado, simplemente es una predicción mía. Ahorita te muestro cuáles son los épicos que se podrían repetir también. Y también recordemos este evento que sacó Konami por el sexto aniversario, el cual le llamó Gold Rush, que es donde cumplimos una meta. Desde 60 millones empezó a darnos moneditas, después tickets de contrato de jugadores de 5 estrellas, puntos de experiencia, hasta llegar a 1000 millones de goles, donde nos daba un total de 180 monedas. Sí, son muy poquitas, pero al final pues simplemente es por meter goles. También recordemos aquella campañita donde teníamos la posibilidad de sacar al menos un jugador épico casi garantizado, porque teníamos un chorro de aperturas cumpliendo varios objetivos con bonos de inicio de sesión. No sé si lo recuerdas, igual ahí te voy a dejar la captura para que hagas un poquito de memoria. Igual también hay un rumor, puede ser que sí, puede ser que no, simplemente es un mito, es una predicción de la llegada de jugadores en la tienda. ¿Por qué? Porque actualmente no hay nada que fichar de jugadores. Que sí, que hay por acá uniformes, que hay puntos de experiencia que nadie se los compra porque, a ver, no vale la pena, pero esperemos que Konami nos ponga algo ahí. Y es que anteriormente ya lo ha hecho,
ya nos ha puesto legendarios, ya nos ha puesto jugadores destacados, que esos salieron hace muchísimo tiempo, hermano. Incluso mira, Hazard estaba en el Real Madrid y ya de ahí sí más adelante metió algunos, pero sí estaban un poquito flojitos. Pero ya al final, chicos, no me importa qué jugadores sean, o sea, yo solamente quiero gastarme esos eFootball Points que se me van a caducar. Ahora pasamos a la parte de los paquetes. Konami nos podría dar también algún uniforme, ya sea con 100 moneditas, 300 o incluso creo que hasta 500 llegó a costar. Ojalá que solamente sean de 100 moneditas. Yo me lo compré en este caso. Ya sabes que Konami se le olvidó el modo editar, por lo tanto podría poner algún uniforme. Puede ser, ¿ok? Y en cuanto a los directores técnicos, también existe la posibilidad de que lleguen algunos. No está confirmado, simplemente es un mito, es una predicción. No hay directores técnicos en la base de datos. Konami los tendría que ingresar, pero ojo, no está confirmado, ¿ok? Pero lo que sí te puedo confirmar es de que tú te puedes ganar alguno de estos 3 entrenadores. Si tú quieres, ve a ver el video de las novedades para que sepas los requisitos para que puedas ganarte uno de ellos. Y es que toda la comunidad lo está reclamando, o muchos de la comunidad quieren a un director técnico a contraataque largo. ¿Sabes qué? Está Cristóbal Buena como tal, no como el Cholo Simeone o Diego Simeone, por supuesto, pero podría llegar también. Por ejemplo, Xabi Alonso no está como Xabi Alonso, pero sin embargo Konami lo puso, ¿ok? Dijo, me la suda y yo lo pongo así. Pues en esta ocasión la gente está, o algunos están solicitando lo que es un director técnico a contraataque largo o por bandas. ¿Existe la posibilidad? Por supuesto que sí. ¿Está confirmado? Por supuesto que no está confirmado. Vamos a pasar a ver la cuestión de los eventos, chicos, donde por aquí se nos va a ir el modo leyenda, el European Clubs y ese de la Liga Turca también se van. En teoría podrían llegar nuevos eventos. ¿Te acuerdas aquel evento de contrarreloj? ¿Te gustaría que regresara? Ojalá que Konami con este 7º aniversario se ponga las pilas y nos ponga otro evento. Ya veremos, ¿ok? Este de la Liga Turca se iría, podría llegar, no sé, de la Liga MX o tal vez de la Liga Brasileña. Y para que consigas recompensas contra otros usuarios, recuerda, regresa el evento cooperativo donde puedes ganar las recompensas que te mencioné. También se nos van estos dos eventos, el European Clubs y el de la Liga Turca, donde puede llegar uno ya sea de la Liga Brasileña o tal vez de la Liga Mexicana. Igual, si se le da la gana, va a meter otra vez de la Liga Japonesa. ¿Y por qué te digo de la Liga Japonesa? Porque aquí hay un tweet de John Rojas donde nos dice que cumple esta semana 31 años, tiene el 31 aniversario, entonces va a transmitir 31 partidos por YouTube y él dice que el año pasado Konami nos sacó una cajita de épicos con la temática de la Liga Japonesa. Y es que si revisamos también en la base de datos los jugadores que están de la Liga Japonesa, tenemos varios por aquí. Kawaguchi y algunos por ahí defensas, mediocampistas, tenemos a Stoico, tenemos a Kubo. Por lo tanto, Konami podría considerarlos y tal vez meterlos esta semana, celebrando por ahí los 31 años de la Liga Japonesa. Ahora, tomando en cuenta que Konami está metiendo épicos repetidos, ya lo hizo con la Liga Premier, ya lo hizo con la Liga Italiana, eso sí, los combinó. No venían tal como salieron, sino que por ejemplo venían dos y agregó otro de otra caja. Tal vez esta semana podría repetir de la Liga Española. Te estoy dejando aquí las cajas que salieron anteriormente, por ejemplo Guardianes, donde estaba Puyol, Casillas, Edmilson. Otros preguntan si podrían llegar esta cajita de los Big Ten del Barcelona. Yo lo veo complicado, pero después de que regresó Messi ya lo veo posible. Igual te lo dejo aquí para que recuerdas que está ahí, ¿no? También tenemos por acá atacantes, donde estaba Forlán, Raúl y Cruyff. Tenemos otro por acá de mediocampistas donde estaba ese Beckham. También tenemos otros atacantes más donde estaba Van Nistelrooy, Luis García, etcétera, etcétera. Otros guardianes, Robertito Carlos, Ferrer y Xabi Alonso. Más atacantes, Figo, Kluivert, el conejito Saviola. Tenemos por acá a Guti, Xavi y Deco. Y la que están preguntando muchos también, pues aquí tenemos a David Villa, Eto'o y Morientes. Sí, todos ellos podrían ser repetidos, o sea, de ahí agarrar 3, combinarlos. Ya sabemos Konami cómo se la hace. Igual tiene la posibilidad de que puedan llegar, ya que lo ha estado haciendo. Ojo, posibilidad, no es de que vayan a venir. Otro dato también importante, que tal vez a lo mejor más adelante en esta semana, en este transcurso del mes, Konami por ahí saque algo. No sé si todavía se acuerda Konami que tiene la licencia de la Champions League asiática, donde ya se jugó la primera parte, el partido de ida entre Yokohama Marinos y el Al Ain, donde Yokohama Marinos ganó 2-1. No sé si a Konami por ahí se le ocurra meter algún evento, ya lo ha hecho con anterioridad, hace mucho. De hecho salió Cristiano Ronaldo
Ronaldo, ¿se acuerdan? Donde estaba también Koulibaly y estaba Kanté en una cajita de Showtime. Bueno, ahí te dejo ese dato nada más para que te acuerdes. Y ya para terminar con el video, chicos, te voy a dejar la última predicción. Ve a ver el video anterior, ahí te puse de las Champions y también World Wide Club. Recuerda el día miércoles, nuevo videito también ya con la confirmación de la pista. Tenemos por aquí una predicción de Kirifura que te recomiendo que vayas y lo sigas a su X. Vamos a comenzar aquí con el portero del Bolonia, Rabaglia, algo así se llama. Tenemos Arnautovic, podría ser el de con la goleada 5-0, algo así ganó el Inter. Birwin, Sorlot, Olis del Crystal Palace. Tenemos por acá a Saliba, ahí está actualmente en el pase de partido. Madre mía, cómpratelo, mi hermano. También tenemos a James con el Chelsea, Pulisic en Mbeumo, algo así. Este acaba de salir destacado también una cajita de épicos. Bernardito Silva y Mbappé. Sí, ¿por qué Mbappé? Pues a pesar de que perdió 3-1, él metió un gol y ya su último partido con el PSG quizá podría ser la última carta de este Mbappé. ¿Qué te parece esta predicción de Kirifura? Y listo, señores, hasta aquí el videito con toda la información, el tremendo humazo que te acabas de fumar. Mira, te soy honesto, yo creo que sí va a llegar el 7º aniversario, pero no te hagas ilusiones. Mantén tus expectativas, ya sabes, ¿no? Porque es Konami. No vaya a ser que nos vaya a decepcionar. Lo que sí, espero que nos traiga una muy buena campañita, al menos que valga la pena con cositas, ¿no? Ya sea con eventitos, con recompensas, que valga la pena jugar, que valga la pena entrar al juego y todo ese rollo. Igual, déjame en los comentarios qué opinas tú al respecto. Traté de resumirlo lo más que pueda. Espero que no sea muy extenso el video. Quizá por ahí algo se me escapó. Déjame en los comentarios cualquier cosa y nos vemos el día miércoles por la mañana en un nuevo video. Hasta luego. Bye, bye.